Vamos a hablar entonces ahora dentro del sistema de gestión estratégica de ese tercer subsistema que corresponde al para qué, más exactamente al de procesos y resultados. Este tercer elemento o subsistema hace referencia a para qué vamos a llevar a cabo las acciones. El plan territorial de reducción del consumo de SPA debe contribuir a una finalidad grande que lo desborda, pero debe contribuir. Y el plan territorial como tal debe tener un objetivo concreto que defina su alcance y que sea, digamos, logrado a través de unos productos o de unos resultados concretos. Obviamente, para cada producto de esos se llegará a través de unas acciones y unas estrategias también concretas. El terreno que se ha abonado durante la gestión política y operativa debe servir para que este plan estratégico territorial cale, se cimente, se fundamente y sea producto de una verdadera gestión programática. ¿Recuerdan? La tercera gestión de la que hablábamos en el segundo subsistema. En esa medida vamos a estar hablando de un ciclo permanente, el de planear, ejecutar y evaluar. ¿Por qué es un ciclo? Porque una vez hemos hecho el recorrido por primera vez y se haga una evaluación, eso nos va a determinar nuevas necesidades o ajustes a las necesidades ya existentes que nos va a exigir que volvamos a planear y que a través de esa planeación nos va a permitir que ejecutemos para unas acciones para llegar a unos productos concretos que a su vez van a volver a ser evaluados. Ese continuo ciclo es el que nos va a dar un crecimiento y un acercamiento a la solución definitiva de la situación problemática. Vemos en la gráfica que ustedes tienen allí cómo el marco estratégico, que se divide en dos niveles de los que vamos a estar hablando. De unos recursos y mecanismos que tenemos en la parte inferior y de unos procesos y resultados que tenemos en la parte superior. Ya entendimos que a través de esa gestión política, la gestión operativa y la gestión programática, tenemos los recursos y mecanismos para lograr ejecutar ese ciclo de planear, ejecutar y evaluar para llegar a nuestra meta. Algo que hemos repetido desde el inicio, cuando empezamos a hablar del sistema de gestión estratégica, es de la importancia de hacer un análisis de contexto. ¿Desde dónde partimos? Entonces, en la gestión política debemos tener muy presente, para saber de dónde partimos y analizar nuestro contexto, cuál ha sido el compromiso de las autoridades con la reducción del consumo y la reducción del impacto del consumo durante todo este tiempo. Otra pregunta que nos debemos hacer y responder es cuál ha sido el compromiso de las instituciones, de los distintos sectores, las organizaciones no gubernamentales, de base comunitaria, con respecto a esa reducción del consumo y sus consecuencias. ¿Cómo ha sido la participación de los distintos actores? ¿Qué factores del entorno inciden en la gestión política? ¿Cuál es la realidad de nuestro contexto? ¿Cuál es la realidad en cuanto a seguridad? ¿Cómo está ese equilibrio de las acciones frente a la oferta y la demanda? Todo esto analizado en nuestro territorio. Muy probablemente cuando tengamos todas estas respuestas y hagamos el diseño de nuestro plan, también esto nos va a dar un mapa de posibilidades respecto a lo que tengamos que hacer y con quién contemos para hacer incidencia política y la socialización y la divulgación de nuestro plan estratégico de resultado. En la gestión operativa es importante identificar en los actores clave, es decir, según la situación en la que nos encontremos en ese momento de la planeación, es preguntarnos quiénes son nuestros actores clave en la planeación. Específicamente, quiénes aportan para la evaluación de problemas y necesidades respecto de la reducción del consumo y su impacto. ¿Quiénes serán nuestros actores claves para la ejecución del plan estratégico que diseñemos? ¿Quiénes son nuestros actores claves para la evaluación, para saber cómo y con qué calidad estamos haciendo lo que estamos haciendo y si de verdad nos estamos acercando a la solución del problema? Los actores clave son un aporte estratégico dentro de la gestión operativa.
saber con quién contamos y cuál debe ser su nivel de compromiso es definitivo en lograr ejecutar ese plan estratégico que nos estamos proponiendo. Eso quiere decir que el análisis de los involucrados hace parte integral del análisis del entorno, del análisis de contexto que estamos teniendo. La gestión operativa también se pregunta sobre los recursos con los que contamos. Por ahora, nos repetimos esas dos preguntas de las que hablábamos en el subsistema anterior, ¿recuerdan? ¿Cuáles han sido las fuentes de recursos para las acciones de reducción del consumo y reducción del impacto del consumo en nuestro territorio? ¿Cuáles pueden ser nuevas fuentes de recursos? Vamos a involucrar al sector privado. ¿En qué medida y cómo vamos a involucrarlos? ¿Cuáles son las ideas para ese involucramiento? ¿Ese involucramiento será meramente a nivel de recursos o también será estratégico y operativo en la implementación de algunas actividades? Desde el punto de vista de la gestión programática, es muy importante, en definitiva, saber desde dónde partimos, qué necesitamos y hacer un análisis de los problemas de nuestro territorio. Ya concretando nuestra gestión programática, es claro que debemos saber de dónde partimos y qué necesitamos. Para hacer ese análisis de problemas en nuestro territorio debemos considerar varias variables. Variables que tienen que ver con la vulnerabilidad al consumo, variables que tienen que ver con la vulnerabilidad al riesgo o daño continuo, variables que tienen que ver con la vulnerabilidad a no reincidir si yo he decidido dejar un consumo. Muy probablemente también debamos considerar variables que tengan que ver con la capacidad de respuesta del territorio y para darle sustentabilidad a esta propuesta o a esta respuesta que estamos diseñando a través de nuestro plan estratégico. Ya entrando en el análisis de objetivos y de estrategias, en la gestión programática, es claro que una vez tenemos el análisis de nuestros problemas y variables críticas que planteamos anteriormente y que hemos identificado esas causas profundas o esas situaciones no deseadas, utilizando distintas metodologías, matrices de afinidad, árbol de problemas. Ustedes pueden utilizar la metodología que consideren conveniente para ese análisis de contexto y de situaciones problemáticas. Cuando ustedes ya tienen identificadas las situaciones problemáticas, pueden hacer un análisis de las estrategias posibles y de los objetivos que se pueden plantear. El primer aterrizaje que hacemos aquí para diseñar nuestro plan es, una vez tenemos esa finalidad a la que contribuye nuestro plan estratégico, debemos identificar cuál es el objetivo o el propósito del mismo. Eso nos dará el alcance y nos definirá el marco en el que se va a mover nuestro plan estratégico, el alcance. ¿Qué es lo que una vez se cumpla ese plan estratégico vamos a lograr? Repito, es bueno tener planes ambiciosos, pero planes ambiciosos que sean planes aterrizados, planes que realmente consideren el alcance efectivo a 3, 4, 5 años, que era lo que planteaba Inés Elvira en su presentación de lo que debe ser un plan territorial, como una carta de navegación, como un mapa de vuelo. Entonces, si es una carta de navegación, un mapa de vuelo que nos va a llevar a algún lugar, que ese lugar a donde queremos llegar sea un lugar concreto y alcanzable. Por lo tanto, ese propósito que nosotros nos planteamos como propósito de nuestro plan territorial deberá considerar desde un principio objetivos concretos y estrategias realizables. A partir de allí tendremos identificado nuestro problema central al que se le dará respuesta con ese propósito que tiene este plan territorial. Empezaremos a desglosar y hacer lo que corresponda para construir nuestro plan estratégico territorial y los planes operativos que vuelvan realidad ese plan estratégico. De esta manera los invito ahora a que en la siguiente lección hagamos el ejercicio paso a paso de cómo debemos construir ese plan estratégico.